Muy buenos días a todos y feliz año nuevo 2019. Hoy día 2 de diciembre de 2019 iniciamos estos nuevos vídeos. Cada miércoles vamos a tener un vídeo de actualidad en el que os vamos a ir explicando pues lo que se haya aprobado a nivel normativo en referencia, ya sabéis, al derecho laboral, a pensiones de la seguridad social o a reclamaciones sobre seguros de vida, que es lo que tratamos en este canal de YouTube. Y bien, hoy lo que queremos es iniciar, en este caso, los vídeos de actualidad con un Real Decreto que se aprobó el pasado 28 de diciembre en el Consejo de Ministros, ya lo sabéis, porque ha salido bastante en las noticias. Se aprobó un Real Decreto que es bastante largo, son más de 60 páginas y que modifica bastantes cosas, tanto en las pensiones como en el derecho laboral, como también en el régimen de autónomos. Entonces, como el contenido es muy grande, lo hemos dividido. Y en el vídeo de hoy vamos a explicar en concreto pues, este Real Decreto, que es el 28/2018, y lo que explicaremos será lo que tiene que ver con los cambios en las pensiones de seguridad social para 2019. Es decir, nos vamos a centrar en los aspectos propios de seguridad social. Lo primero que vamos a decir es que lo que se ha cambiado es la revalorización de las pensiones. Ya lo sabéis, veníamos con años en los que se desligó la revalorización de las pensiones de nuestro sistema de seguridad social al IPC. En el Pacto de Toledo se dijo que las pensiones se actualizarían con el IPC y desde que hubo la crisis, desde 2008, pues sucediendo la crisis, el sistema era insostenible y se decidió que las pensiones se revalorizaban un 0,25%. Bien, pues en este sentido, el gobierno actual ha considerado que esa revalorización ha de cambiar. ¿Y cómo se ha revalorizado? Pues se ha revalorizado en este caso y para este año con el IPC que, tomándolo de base de octubre, es del 1,6% en todas las pensiones, tanto del régimen general como de autónomos, como de clases pasivas, de funcionarios también. Pero es que hay una doble revalorización, porque no es que se revalorice con respecto a lo que se cobraba en el 2018, sino que el 2018 se ha revalorizado también, es decir que se revaloriza en el sentido de que todo el 2018 tenía que haber cobrado un 1,7% más, ¿de acuerdo? Entonces, se actualiza el 2018 al IPC al 1,7% y luego, después de esa revalorización, se revaloriza un 1,6% para 2019. Es decir que este Real Decreto no es que solo revalorice para la pensión del año que viene, sino que también lo hace con efectos retroactivos el 1,7% para el 2018. Establece la base máxima también de las pensiones, aunque tengamos una base superior, el máximo para 2019, que se puede cobrar por una pensión o por varias pensiones que tengamos de seguridad social, será de 2.659 euros con 41 céntimos. ¿Vale? 2.659 euros es lo máximo que se puede cobrar de una pensión pública, a no ser que sea, por ejemplo, una gran invalidez en el caso de una pensión de incapacidad de este tipo. También hemos de tener en cuenta que hay una revalorización que es superior. Las pensiones del SOVI, de las pensiones no contributivas por invalidez, por ejemplo, o las prestaciones de hijo a cargo, se actualizan en un 3% para 2019 sobre las nuevas pensiones mínimas de 2018 que se han establecido en este Real Decreto. Esto es bastante importante. Y también hemos de tener en cuenta que los atrasos, es decir, el abono de los atrasos de 2018, como os he explicado al inicio del vídeo, se ha actualizado no solo para el 2019, sino que el 2018, con efectos retroactivos, también se actualiza. Por lo tanto, los atrasos de este 2018 se van a cobrar antes del 1 de abril de 2019. Esto es lo que significa el Real Decreto, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante. En cuanto al tema de las bases de cotización, pensiones mínimas y demás, lo veremos la semana que viene. Pero esto es lo que quería yo comentar como una de las principales medidas que favorecen a los pensionistas, que es esa revalorización. Ahora y así volvemos a esa revalorización ligada al IPC. Y no solo, porque las noticias hablan del 2019, no solo del 2019, sino que también del 2018. Bien, otra de las medidas estrellas de este Real Decreto es una medida que es la vuelta de la jubilación forzosa.
Ya sabemos que la jubilación en nuestro sistema de pensiones de seguridad social, de jubilación, es libre, ¿eh? Nadie puede ser forzosamente obligado a jubilarse. Pues bien, esto se ha vuelto a adoptar y se dice que vía convenio colectivo, es decir, que en negociación colectiva, pues patronales y sindicatos tendrán que pactar, pero que lo que se dice es que este Real Decreto permite que se pueda fijar esta cláusula en convenios colectivos. Es decir, que si los sindicatos y los empresarios lo ven oportuno, según qué tipo de actividades, se va a poder establecer que se jubile forzosamente un trabajador. Ahora bien, se limita en el sentido de que el trabajador debe tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación, es decir, que si no ha cotizado muchos años y no llega a ese 100%, no se le podrá forzar a jubilarse, y que es un poco un segundo requisito un poco alternativo, porque se habla literalmente de objetivos coherentes con la política de empleo, como puede ser contratar a nuevos trabajadores, la cuestión del relevo generacional, la mejora de la calidad de empleo, es decir, conceptos jurídicos bastante indeterminados y que realmente no dan mucho que sí. Vamos a otro tema, la jubilación con la anterior ley. Ya sabéis que la ley 27 de 2011 es la que cambió todo el tema de nuestro sistema, actualizó y reformó el sistema de seguridad social. En este se establecía pues, la jubilación anticipada, por ejemplo, a los 61, la forzosa, o la voluntaria a los 63. Es decir, 2 años antes de la jubilación ordinaria o 4 años antes de la jubilación ordinaria. Bien, lo que pasa ahora es que en esta ley 27 de 2011 se decía que se podía optar a la jubilación anterior, la legislación anterior, hasta máximo el 1 de enero de 2019. Es decir, que si a todos aquellos trabajadores, por ejemplo, que habían sido despedidos antes del 1 de abril de 2013 por un ERE, por un despido objetivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, si no habían vuelto a trabajar, se podían jubilar aplicando la normativa antigua. Es decir, que no se tenían que cumplir los requisitos que son más difíciles de la nueva ley. Por ejemplo, lo de que cogen más años, antes se cogían solo 15 años de cotizados, ¿no? Para calcular la base reguladora, y ahora se cogen más años, ya sabéis, hasta 25 en próximos años. Entonces, estas personas que podían acogerse a la normativa anterior, si no se habían jubilado en 1 de enero de 2019, es decir, ayer, si no se habían adoptado esto, ya no podían jubilarse con la antigua norma y tenían que jubilarse con la normativa que se aplicó en la ley 27 de 2011. Pues bien, este Real Decreto lo que ha hecho es prolongar los efectos hasta 1 de enero de 2020. Es decir, aquellas personas que cumplan los requisitos, es decir, que hubieran sido despedidas antes de 1 de abril de 2013 y no hayan vuelto a trabajar, o aquellas personas que estén acogidas a planes de jubilación que se hubieran firmado antes del 1 de abril de 2013, aunque hayan seguido trabajando, pueden optar a la jubilación aplicando la normativa anterior a esta ley 27 de 2011, siempre y cuando lo hagan antes del 1 de enero de 2020. Es decir, se ha prorrogado un año más la posibilidad para aquellos trabajadores que quieran optar y puedan optar por la legislación anterior de la jubilación, que es mucho menos gravosa. Esta es una de las medidas también importantes, porque había muchas dudas, mucha gente que se quería jubilar ya de forma anticipada para aplicar la normativa anterior y que se pospone también en ese sentido a la cuestión de la jubilación hasta el 1 de enero de 2020. Otro de los aspectos que es importante, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la tramitación también del asesoramiento de personas de incapacidad permanente, tiene que ver con la incapacidad temporal. Se reforma un artículo que decía que precisamente hacían una cosa, ¿no? Decían que hasta el cumplimiento de la duración de un año de baja, el INS, a través de los inspectores médicos, el Tribunal Médico o el ICAMS aquí en Cataluña, o de las inspecciones sanitarias de la Seguridad Social, son los únicos que pueden emitir un alta, ¿vale? A todos los efectos. Y se añade una coletilla en este artículo, porque antes no lo ponía,
que dice que también serán los únicos que podrán considerar si existe recaída o no en un mismo proceso cuando se produzcan las circunstancias que se comentan en este artículo. ¿Qué quiere decir esto en este sentido? Que también deberán ser ellos los que digan si una nueva baja dentro de los 6 meses siguientes al alta es correcta, es una recaída o no. ¿De acuerdo? Esto es una matización que ya se venía haciendo hasta la fecha, pero que se modifica expresamente en este Real Decreto que modifica uno de los aspectos importantes de la baja médica, como es los procesos de recaída. ¿Quién es quien puede pues decir si hay recaída o no? En este caso se atribuye de forma exclusiva a la Seguridad Social la competencia para decir en este primer año de baja si existe o no recaída después de una alta médica en el plazo de los 6 meses siguientes. Lo hablaremos en el vídeo de la semana que viene de actualidad, porque hemos dividido este Real Decreto en 3 para que sepáis un poco la extensión de este Real Decreto y las modificaciones que habrá. Yo os decía antes al inicio del vídeo que hablaremos de los autónomos, pero aquí ha habido otra situación que se ha modificado, que son lo de las cuantías mínimas que se cobran, ¿no? Y en concreto, en relación a la incapacidad permanente total, la Ley General de la Seguridad Social decía que la cuantía de pensión de la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá ser inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 55 años, ¿vale? Que ya sabéis que esta base mínima de cotización va variando y se ha variado en este Real Decreto. Por lo tanto, lo que dice el Real Decreto es cambiar el sistema. Ahora ya no se mira cuando tienes una total que sea inferior al 55% de una base mínima de un trabajador de 18 años, sino que el Real Decreto lo que dice es que la cuantía de pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá ser inferior a la que se fije anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común para titulares menores de 60 años con cónyuge a no cargo, ¿vale? Es decir, que se incrementará un poco más también porque había una diferencia entre 3 situaciones: cónyuge a cargo, cónyuge a no cargo o sin cónyuge, ¿vale? Y entonces el sin cónyuge cobraba algo menos, ¿vale? Entonces el tema es que se equipara y ya no se toma como valor base la cotización de un trabajador de 18 años, ese 55% de un trabajador de 18 años, sino la que se fije en los presupuestos generales del Estado anualmente. Es una modificación que tiene una serie de efectos prácticos, pero que también era importante que la supierais. Bien, y en este sentido, pues comentaros que lo que veremos las próximas semanas en este vídeo de los próximos miércoles, la semana que viene vamos a mirar las novedades de los autónomos en 2019, que son muchísimas. La cotización por accidente de trabajo, el tema del paro de los autónomos que se amplía, también el tema de cuándo se deja de pagar la cuota cuando se está de baja médica. Hay muchísimas cosas que cambian en los autónomos que debéis saber y que lo explicaremos el próximo miércoles en este vídeo de actualidad. Y asimismo también cambios en el sistema laboral. Apuntábamos antes uno que también tiene incidencia de esta jubilación forzosa, pero hay cambios también en el sistema laboral, cambian bastantes cosas y lo veremos el próximo miércoles. Y por último, el siguiente miércoles, el miércoles 23 de enero, veremos las pensiones mínimas y las bases de cotización para 2019. Ya veis que este Real Decreto que se aprobó el viernes pasado ha dado mucho de sí y que por lo tanto hay muchísimas cosas que os comentaremos y os lo iremos diciendo en próximos episodios. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles con un episodio nuevo de La Actualidad.